Se dice que el tratamiento térmico es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, presión de los metales o las aleaciones de estado sólido, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero y la fundición, formados por hierro y carbono. Al empezar algún tratamiento térmico se debe iniciar a la temperatura ambiente, la cual tampoco se debe introducir pieza de más de 200 milímetros de espesor o diámetro en hornos, cuya temperatura sea superior a los 300 grados. La elevación de temperatura debe de ser uniforme en toda la pieza y se logra aumentando la temperatura lo más lentamente posible. La temperatura como mínimo debe de ser 1 minuto por 1 milímetro de espesor o diámetro de la pieza. Al sobrepasar la temperatura máxima se corre el riesgo de aumentar el grado de la pieza. Si la elevación de la temperatura sobrepasa el límite de carbono, al punto de fusión los metales quedan con una estructura frágil a la fusión de la impureza que rodea los granos. La temperatura para el acero al carbono son de 1.260 a 1.350 grados, según sea el contenido de carbono. Se da permanencia de 1 a 2 minutos por cada milímetro de espesos de la pieza para conseguir la austenización completa del acero. Clasificación de los tratamientos térmicos. Pero, ¿qué es un tratamiento térmico? El tratamiento térmico involucra varios procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios estructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades mecánicas. El objetivo de los tratamientos térmicos es proporcionar a los materiales unas propiedades específicas, adecuadas para su conformación o uso final. No modifican la composición química de los materiales, pero sí otros factores, tales como los constituyentes estructurales y la granulometría. Como consecuencia, las propiedades mecánicas. Se pueden realizar tratamientos térmicos sobre una parte o la totalidad de la pieza en uno o varios pasos de la secuencia de manufactura. Etapas del tratamiento térmico. Un tratamiento térmico consta de 3 etapas. El calentamiento hasta la temperatura fijada. Es la elevación de temperatura, debe ser uniforme en la pieza. Permanencia a la temperatura fijada. Su fin es la completa transformación del constituyente estructural de partida. Puede considerarse suficiente una permanencia de unos 2 minutos por milímetro de espesor. Enfriamiento. Este enfriamiento tiene que ser rigurosamente controlado en función del tipo de tratamiento que se realiza. Tipos de tratamientos térmicos. Recocido. Es un tratamiento térmico que normalmente consiste en calentar un material metálico a temperatura elevada durante largo tiempo, con objeto de bajar la densidad de dislocaciones y de esta manera impartir ductilidad. Se realiza principalmente para alterar la estructura del material para obtener las propiedades mecánicas deseadas, ablandando el metal y mejorando su maquinabilidad. Recristalizar los metales trabajados en frío y para aliviar los esfuerzos residuales. Temple. Es un tratamiento térmico que tiene por objetivo aumentar la dureza y resistencia mecánica del material, transformando toda la masa de austenita con el calentamiento y después por medio de un enfriamiento brusco con aceites, agua y salmuera. Se convierte en martensita, que es el constituyente duro típico de los aceros templados. Revenido. El revenido es un tratamiento complementario del temple, que generalmente prosigue a este. Después del temple, los aceros suelen quedar demasiado duros y frágiles para los usos a los cuales están destinados. Lo anterior se puede corregir con el proceso de revenido, que disminuye la dureza y la fragilidad excesiva sin perder demasiada tenacidad.
El recocido. El recocido, su propósito principal es suavizar el acero duro para trabajar en frío. El recocido completo borra toda traza de la estructura previa. La temperatura a la cual un acero dado debe calentarse depende de su composición. Mientras mayor carbono existe, debe haber mayor velocidad de enfriamiento. El recocido isotérmico proporciona un ciclo corto de recocido. Su resultado es una estructura más uniforme en la perlita. El recocido entre pasos consiste en el calentamiento de acero a temperatura ligeramente bajo la zona crítica. Es similar al revenido, sin dar tanta suavidad ni ductibilidad como un recocido total. Normalmente en este ciclo es transformar toda la masa de acero con el calentamiento en austenita y después, por medio de un enfriamiento suficientemente rápido, convertir la austenita en martensita, que es el constituyente de los aceros cortados. El proceso del templé consta esencialmente de dos fases, una fase de calentamiento y otra fase de enfriamiento. El calentamiento hasta la temperatura máxima se debe iniciar estando el horno a baja temperatura y a ser posible a la temperatura ambiente. La elevación de temperatura debe ser uniforme en toda la pieza. Esto se consigue elevando la temperatura del horno lo más lentamente posible. La temperatura de calentamiento depende del contenido de carbono. Para los aceros hipoeutectoides es superior al punto crítico AC3 del diagrama de equilibrio P. En general, esta temperatura la señala el proveedor y normalmente es de unos 40 o 50 grados por encima del punto crítico AC3. El enfriamiento tiene por objeto transformar la totalidad de la austenita, formada en otro constituyente muy duro denominado martensita. Aunque en alguna variedad de templé el constituyente final deseado es la vainita. El factor que caracteriza a la fase de enfriamiento es la velocidad de enfriamiento mínima para que tenga lugar la formación de martensita. Esta se denomina velocidad crítica del templé. Para revenir una pieza templada, primero se limpian las superficies, luego se calienta gradual y uniformemente la pieza en un horno de baja temperatura especial para este fin. Apenas se nota sobre la superficie de la pieza el color del revenido, según las tablas de equivalencia de colores. Se puede dejar enfriar la pieza al aire libre, al aceite o al agua para fijar la estructura requerida. Es importante no llegar a la temperatura en la cual se forma la austenita. A este tratamiento se le denomina revenido por calor externo. El revenido por calor interno consiste en intervenir el calor del temple de modo que la pieza conserve en su núcleo el calor necesario. Este revenido se aplica sobre todo en temple parcial de herramientas. Se enfría por unos segundos la parte de trabajo de herramienta sin dejar de agitarla verticalmente. Una vez sacada la herramienta del baño se limpia con rapidez sobre un pedazo de madera y se observa la aparición de colores para enfriarla completamente para llegar al color requerido. Tratamientos termoquímicos. Entendemos por tratamientos termoquímicos aquellos en los que, además de los cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de su capa superficial, añadiendo distintos productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento, controlados en atmósferas especiales. Los objetivos que se persiguen mediante estos procesos son variados, pero entre ellos podemos destacar los siguientes puntos.
mejorar la dureza superficial de las piezas, dejando el núcleo más blando y tenaz, aumentar la resistencia al desgaste debido al rozamiento, aumentando el poder lubrificante, aumentar la resistencia a la fatiga y corrosión sin modificar otras propiedades esenciales tales como la ductilidad. Se aplican sobre herramientas de arranque de viruta, camisas de pistones. Los tratamientos más importantes son la cementación, la nituración, la cianuración, la carbonituración y la sulfinización. La cementación consiste en incrementar la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en su superficie. Se consigue teniendo en cuenta el medio o atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. El tratamiento logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica, obteniéndose después por medio de temples y revenidos. Una gran dureza superficial, resistencia al desgaste, buena tenacidad en el núcleo y aumento de la resistencia. Se realiza con pieza que debe ser resistentes a golpes o a la vez al desgaste. La nituración. En este caso se incorpora nitrógeno a la composición superficial de la pieza, al igual que la cementación. Este método también aumenta la dureza superficial del acero, aunque hace en mayor medida. Los aceros tratados por este procedimiento adquieren una alta resistencia a la corrosión. La técnica de nituración se basa en calentar el acero a temperaturas correspondidas entre los 400 y 525 grados centígrados, dentro de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno. La cianuración. Este proceso permite el endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero, utilizadas con baños de cianuro, carbonato y cianato sódico. Se aplican temperaturas entre 760 y 950 grados centígrados en esta mezcla de cementación y nituración. La carbonituración, al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial. Sin embargo, estos elementos están en forma de hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco y monóxido de carbono, en el proceso que requieren temperaturas entre los 650 y 850 grados centígrados. En este es necesario realizar el temple y un revenido posterior. La sulfinización. En este se incrementa la resistencia de desgaste, obteniéndose en los procesos de cianuración y carbonituración. Mediante la acción de azufre, el azufre se incorpora al metal por calentamiento de bajas temperaturas entre los 565 grados en un baño de sales. Se aumenta la resistencia al desgaste, favorece la lubricación y disminuye el coeficiente de rozamiento.